y Francisco Javier Salvador Rivas también, que es el gran protector de la web. Casi son como business angels la promoción que hace don Francisco, también hecha de la web de Marías, donde se encuentra todo o casi todo lo que Marías nos ha dejado. Primera conclusión del encuentro y del congreso, Julián Marías muestra la racionalidad de la fe con argumentos filosóficos. Primera conclusión. Julián Marías muestra la racionalidad de la fe con argumentos filosóficos. El Vaticano I ya había dejado dicho que desde la razón natural se puede llegar a Dios, por eso el hombre es capaz de él, si no Dios no lo hubiera hecho capaz de él, no podría ser esto. Y en segundo lugar muestra la llamada analogía, como la posibilidad de acceso a Dios por analogía. Segunda conclusión del Congreso. La innovación radical de la realidad es como Julián Marías define a la persona. El hombre no se puede reducir a realidades dadas. La persona es nueva y de la nada, es novo y ex nihilo. El hombre es criatura, hay un acto de creación. Es decir, si la persona no se puede reducir a realidades dadas porque a ninguna de ellas le es plenamente competencia, la genética, medio ambiente, sino que hay mucho más, hay algo en la persona único y irrepetible, huellas únicas, manera única de ser, biografía única y distintas posibilidades de trayectorias, es porque hay algo nuevo y de la nada, que se llama creación, que define esa innovación radical de la realidad. Segunda conclusión. Tercera conclusión. La perspectiva cristiana ha influido en creyentes y no creyentes, reconociendo el acontecimiento cristiano como la magnitud más importante de estos 21 siglos. Se habla de antes y después de Cristo. Se habla de antes y después de Cristo. Cuarta gran conclusión, repito, no están ordenadas todavía, no hemos tenido el tiempo, don Juan y yo, pero en la medida en que hemos podido, lo hemos recogido todo. Cuarta conclusión. Si la primera creación tenemos argumentario serio para poder decir que es entendible intelectualmente, ¿por qué la segunda recreación de la carne con el mismo argumento no es posible? Es la segunda innovación radical de la realidad. Quinta conclusión. El interior de la persona es fuente de sabiduría. Fue parte de la ponencia de Enrique de ayer González. Todo no viene de los sentidos, sino que la realidad única e irrepetible de cada hombre tiene también que ver con la novedad que es el mismo hombre. Se había dicho clásicamente que lo que no entraba por los sentidos no podía estar en la razón. Sin embargo, si entendemos que el hombre es una novedad nueva y de la nada, algo hay en él que también le capacita para tener una sabiduría. Por tanto, en el interior de la persona, y cuando uno se adentra en ella, encuentra sabiduría, encuentra respuestas. Sexta conclusión. El concepto de razón, en Marías, aprende la realidad en su conexión, permite adentrarnos en el pensamiento que María recoge de su maestro, en sentido estricto, Unamuno: si yo tengo sed, en algún lugar tiene que haber agua. La razón tiende a la búsqueda de la verdad última. Séptima conclusión. El cristianismo ha producido una herencia cultural en todos los ámbitos. Tenemos que proponer a todos, para que nadie pueda decir que le falta la esperanza cristiana de la vida perdurable. Octava conclusión. La libertad que al hombre le ha sido dada le permite no ser irreductible ni a la genética, ni al medio ambiente, ni a su propio creador, al que le puede decir que no. Por ello, el concepto de persona no es sólo qué soy, sino quién soy. Importante esta matización en nuestro autor. Novena conclusión, poco recogida del trabajo de estos años. Conclusión para mí muy importante. El logos en el cristianismo ha sustituido al mito. La religión cristiana, desde las Sagradas Escrituras, santos padres, filósofos y teólogos,
ha contribuido a ser la religión del Logos en diálogo permanente con la razón. La estructura, décima y última conclusión, abierta a lo que se hable en esta última ponencia. La estructura empírica que Marías construyó nos lleva en su antropología metafísica al planteamiento radical de Dios, que desde el amor que es Él crea, recrea y permanecemos en su amor como tercera innovación radical. Pues no tiene tiempo el amor, pero pues no tiene tiempo ni edad el amor. Estas son las 10 conclusiones, yo creo que recogen bastante bien lo que hemos trabajado. Piensen que el tema es Dios en el pensamiento de Julián Marías, por supuesto que hay matices, habrá cosas. Si alguno de ustedes o de las otras personas que han venido, pues después nos dicen algún matiz concreto, alguna tal, buscaríamos la manera, pero es importante que tengan en cuenta, lógicamente, que han sido pues muchas personas. Hemos querido recoger también la síntesis más posibilista de todas, de todo lo que nos han dicho, y no todo entraba tampoco en el esquema de la estructura de la propia que el propio comité del Congreso ha ido viendo y se ha ido realizando. Pues bien, en estos momentos yo me voy a retirar ya de la mesa. Saludo como director del Congreso a don Juan Díaz Sanz, que ha sido el secretario general del mismo y va a ser el moderador de esta mesa, a don Alejandro Abad, presidente de la Asociación de Julián Marías en Madrid, a don Francisco Javier Salgado, que no sé en qué país se encuentra ni dónde, pero creo que está muy lejos, ¿no? ¿Dónde está? Estoy aquí en Austria, en los Alpes de Austria. Pues fíjate tú, qué sitio más elegante. Pues muy bien, para desde ahí seguir construyendo la filosofía de Julián Marías, que tiene esa dimensión universal. Y nos va a acompañar también en esta mesa, ya que tenemos la suerte, don Fernando Alonso Barona, que acaba de concluir su magnífica ponencia esta mañana. Pues ya pues, yo me retiro y empieza la mesa. Intentemos, por favor, en las aportaciones, si son 3, pues no tener más de 20 minutos, es imposible, para que podamos, no más de una hora, la gente que ya lleva muchos días de congreso, y de esta manera también terminar con dimensión. Después, lo que podamos hacer en el tema de la proyección de las ponencias, es decir, ver si se van a publicar o no, todavía no se lo puedo decir, pero los vamos a intentar. Sigue pues esta tercera y última mesa con don Juan Díez al frente. Muy bien, pues muchísimas gracias, don José Luis, muchísimas gracias a los ponentes que nos acompañan aquí en la mesa, y también al señor Salgado, que está como bien dice, en Austria. Nos había prometido incluso a lo mejor ponernos una imagen de esos Alpes que tiene a su vera, pero veíamos que hacía un poco de contraluz y hemos decidido no hacerla, no ver esa bellísima imagen. No sé si por deferencia hacia el ponente que tenemos más lejos, le vamos casi a otorgar el primero la palabra. Él tiene el mérito de haber, el señor Javier Salgado, Francisco Javier Salgado, tiene el mérito de haber constituido una web sobre Julián Marías, donde ha ido recopilando toda la información que hay, o la mayor web de recursos sobre las ponencias, innumerables ponencias que Julián Marías dictó a lo largo de toda su vida, muchas de ellas en España, pero muchas de ellas también en el extranjero, en Estados Unidos, en América. Me confesaba que sobre el tema de Dios tiene no menos de 7, 8 conferencias absolutamente inéditas. Como el currículum que nos ha remitido realmente es un escrito en primera persona, donde él narra el porqué de este trabajo, casi le voy a pedir que sea él mismo el que nos lo lea o el que nos lo justifique, cómo conoció él a Julián Marías y de dónde viene esta motivación por el pensamiento de Julián Marías. Sí, buenos días. Muchas gracias a la Universidad Católica por permitirme hablar de Julián Marías. Bien, en el papel que yo presenté para justificar la presencia en este acto, pues dije que yo conocía a Julián Marías primero en algún libro, pero claramente cuando en los veraneos de Soria coincidí en el piso de arriba con él. Entonces, a partir de ese momento, mi interés por Julián Marías se acrecentó enormemente. Eran los años de los cursos de verano que se hacían en Soria sobre
todos los aspectos de la cultura española. Yo no tuve ocasión de acudir a ellos, sino que presencié el ambiente en que se vivían, y en ese mundillo empecé a conocer a Julián Marías, toda su obra, y ya me fui familiarizando con él. Y posteriormente, cuando empezó a dar sus cursos en el Instituto de España, en el Colegio de Méritos, pues a partir de los años 80 empecé a ir, y allí conocí a mi esposa, conocí a muchos amigos, todos los que están aquí presentes, y fuimos fundadores de la Asociación de Amigos de Julián Marías, y entre todos pues conseguimos dar a conocer la obra de Marías, además de todo su acervo personal. Entonces, a raíz de unos consejos que me fueron dando, yo pensé en la posibilidad de hacer una página de internet sobre Julián Marías, teniendo en cuenta que tenía grabaciones de multitud de cursos, conferencias, y bueno, después de 50 años de seguir la obra de Julián Marías asiduamente, pues fue un momento muy adecuado para sacar esta página de internet, que lo hice hace 7 años, 6, 7 años, y en ella pues estoy poniendo todos los cursos que puedo, los cursos inéditos, los que son más conocidos, algunos menos. Este curso famoso de Marías, el último que dio y publicó, que era La perspectiva cristiana, pues yo estoy juntando todas las conferencias y voy a empezar a ponerlas, porque el libro es muy escueto, y con estas conferencias, si consigo ponerlas en internet, transcribirlas, pues se dirá una ampliación muy grande al contenido de este libro de Julián Marías, que es un poco la cumbre de su pensamiento religioso sobre Dios. Bueno, pues eso es todo un poco lo que justifica la presencia o mi presencia en este acto. Yo tenía una pequeña intervención para hacer, y entonces que la había titulado Dios en las trayectorias de Julián Marías. En fin, pues quería decir, en primer lugar, sí, si quiere puede comenzar ya con ella y participa ya usted como primer ponente de la mesa de expertos. Bien, pues eso, yo quería decir que las trayectorias de Julián Marías son muy variadas. A lo largo de su vida hizo muchas actividades de todo tipo, pero la primera manifestación propiamente religiosa que conocemos nosotros, aparte de la vida familiar, es la oración que tuvo en el crucero universitario de 1933, cuando pidió en los santos lugares, pidió en esa oración tener una vida cristiana. Y esa vida cristiana se realizó en toda su plenitud, a lo largo de más de 60, 70 años, porque aproximadamente eso fue cuando tuvo 18, 19 años, pues hasta los 92, pues son 70 y tantos años de vida cristiana. Entonces, para Marías la vida cristiana es fundamental, porque según dice Rodrigo Huescar, la realidad de las cosas propiamente humanas no son las cosas, sino son las importancias. Por eso, la importancia, el sistema de las importancias es lo decisivo en la vida de las personas. Y entonces, Marías, la importancia de Dios es extraordinaria, y el anhelo que tenía Marías de hacer una vida cristiana es lo que dijo Ortega, que es lo decisivo en la vida del hombre. No es lo que hemos sido, sino lo que anhelamos ser. El apetito, el afán, la ilusión, el deseo. Ese anhelo se pudo realizar progresivamente en contacto con la universidad de aquellos años de su formación, la universidad del mayor nivel de su tiempo. Ese nivel que empezó en el ambiente con Unamuno, y es el nivel que continuó con Ortega y Zubí, su maestro propiamente teólogo, su maestro propiamente que relacionaba con Dios. Sus maestros influyeron decisivamente en ese nivel, empezando por Unamuno. Unamuno es un autor lleno de protestantismo, de inquietador, y llevando a los españoles, si bien no filosóficamente, hacia las cuestiones últimas. Durante el siglo XIX se podría definir la situación del problema de Dios como un olvido tradicional. La corriente central del pensamiento europeo del siglo XIX no incluía el problema de Dios
al menos como problema vivo y plenamente actual, sino que era tratado solo o por personas que representaban la vieja tradición, como por ejemplo la escolástica, o por algunos pensadores marginales como los ontologistas italianos Rosmini y Loretti, o por el padre Latry, o incluso Brentano, pensadores que hoy nos parecen interesantes, pero que durante el siglo XIX tenían una importancia pequeña y desplazaban muy escasamente la atención general. Pues cada época tiene sus pretensiones profundas, sus creencias básicas, sus grandes temas. Todo ello supone la afiliación de una época. Ciertas ideas hacen vibrar una época y otras la dejan indiferente. Pero el problema de Dios se vuelve a plantear de una manera intensa en Unamuno, que tuvo un ilimitado coraje intelectual y que se atrevió a plantear el problema de Dios y hacer centro de meditación ese problema, en una época en que esa cuestión, como el de la muerte y la inmortalidad, estaban relegados a los suburbios de la filosofía y más bien descalificaba a un pensador el atreverse a plantear esas cuestiones. Pero además de esto, la obra de Unamuno hay algo que nos interesa especialmente. Es que Dios aparece en Unamuno como sustentador de la inmortalidad personal. Dios es fiador de la esperanza del hombre en la vida ultraterrena. Dios aparece como una realidad destinada a sustentar el carácter personal del hombre y a garantizar su esperanza en la inmortalidad. Es decir, es un Dios estrictamente personal y que aparece con una función igualmente personal, no como una función primaria cósmica, no cósmica, sino primariamente personal. Después de Unamuno, su maestro Ortega fue quien influyó decisivamente en la vida de Marías, no como teólogo, sino enseñándole a plantear los problemas filosóficos adecuadamente, y como consecuencia también los problemas teológicos. Así Ortega habló de la necesidad de plantear el problema de Dios, por ejemplo, en el artículo Dios a la vista, sino todos los problemas. Y Marías le inculcó siempre la ilusión en la búsqueda de la felicidad y de la satisfacción de los anhelos. Porque como decía Ortega, siempre me ha repugnado el frecuente personaje a quien oímos decir constantemente que se cree en el deber de esto o de lo otro. Yo, decía Ortega, me he creído muy pocas veces en deberes durante mi vida. La he vivido y la he vivido casi entera empujado por ilusiones, no por deberes. Es más, dice Ortega, la ética que acaso el año que viene exponga en un curso ante ustedes se diferencia de todas las éticas tradicionales en que no se considera el deber como la idea primaria de la moral, sino la ilusión. El deber es cosa importante, pero secundaria. Es el sustituto, el desastre de la ilusión. Bien, pues esa ilusión es lo que Marías transmitió a lo largo de toda su vida, incluso hizo un curso sobre la moral y las formas de vida en la que la ilusión, como pensaba hacer Ortega, y Ortega no llegó a hacer ese curso, o Marías sí lo llegó a hacer, un curso en el que la ilusión es el centro de la doctrina moral. Pero el que mostró el camino filosófico de Dios fue Javier Zubiri, que con sus estudios teológicos avanza en la cuestión enormemente, sobre todo desde la publicación de su libro Naturaleza, Historia, Dios, libro publicado en 1944, recopilación de sus escritos teológicos y filosóficos, que con una gran capacidad de innovación en el mundo de la teología llega hasta hoy mismo. En Zubiri, la religión supone una religación, una vinculación del hombre con la divinidad, y esto se hace sobre todo si hay una relación personal con Dios. No solo se cumplen los mandamientos, sino que se cumplen por amor a Dios, y esto solo es posible si Dios es personas. Es una persona, me refiero. No, personas son tres personas, un solo Dios, pero Dios personal. En estas mismas fechas aparece el libro de Marías, San Anselmo y el Insensato, también recopilación de escritos, en este caso de Marías, desde el año 1935. Una coincidencia o algo más respecto al libro de Zubiri.
Ambos suponen un paso adelante en la comprensión de la escolástica cristiana en Marías y en la teología griega en Zubiri. Para Marías, lo propio del cristianismo es la fe que busca la inteligencia. El cristianismo no se contenta solo con creer. Hay un imperativo de intelección que es la gran originalidad del cristianismo. Desde los primeros años 30, Marías asiste a los cursos de Zubiri, escribiendo sin cesar apuntes que llenan cuadernos, luego reclamados por Zubiri para escribir sus textos, como se puede comprobar en la Fundación Zubiri, donde hay decenas de cuadernos de apuntes de puño y letra de Marías. Estos apuntes de clase son un sistema que utilizaba Zubiri para posteriormente escribir su obra, y que utilizó en años posteriores con la ayuda de taquígrafos de las Cortes y luego partiendo de grabaciones que pasaba a máquina su esposa Carmen Castro. También Zubiri usaba los apuntes de sus maestros Husserl, Heidegger, Rediger, también taquigrafiados y mecanografiados por sus alumnos, para seguir los cursos inéditos de estos autores. En la Fundación Zubiri están los cursos de Heidegger de 1920, 21, 22 en Friburgo, del 23 al 28 en Marburgo, del 28, 29, 30, 31, 41 en Berlín, de Husserl en los años 29 en Friburgo y de Rediger. Folios y folios de filosofía recién creada por sus autores. Lo mismo que hacía Zubiri con sus cursos y algo similar a lo que hacían los discípulos de Brentano, según comentaba Morente en los años 30 del siglo XX. Estos apuntes de Zubiri de decenas de miles de folios, que en algún momento, después de publicar su libro sobre la esencia, de 1962, pensó Zubiri en quemarlos, según testimonio de López Quintás, diciendo Zubiri: no quiero que me suceda lo que a Ortega. Se supone que a Ortega le han utilizado todos sus textos, vengan a cuento o no, pero supongo que esa era la misma idea. Personalmente estoy transcribiendo también, yo, en mi bitácora, los libros de Julián Marías, los cursos de Julián Marías, también cursos inéditos. He publicado en una editorial La España posible del siglo XXI y estoy transcribiendo total o parcialmente las trayectorias del siglo XX, el factor intelectual en la historia, la génesis y construcción de Europa, visión transversal de Europa, y estoy terminando de transcribir el curso Las formas de Europa. Son 3 cursos de Europa muy necesarios actualmente para conocer la trayectoria del mundo europeo y occidental. Para ser fiel al pensamiento de Marías, he de decir que Marías no era partidario de que se hicieran estas cosas. En fin, yo en este caso le llevo la contraria, y que Dios me perdone, pero yo le llevo la contraria. Bueno, en esos años 40 Marías tuvo también que presentar su tesis doctoral sobre la filosofía del Padre Reti, que también resurrección de la metafísica en el problema de Dios y de la persona. En los años 40, Marías, en su historia de la filosofía, continua referencia a Dios, en los mismos filosofía sus textos, en la introducción a la filosofía, el tema de Dios está presente durante todos esos años 40, que, como dijo Ortega, Marías tuvo el gran acierto de que en esos años de dificultades, de guerras y de crisis, que hizo lo que había que hacer. Ortega hizo, había que hacer el gran acierto de Marías, trabajar sin descanso y sin pausa, porque no le quedaba más remedio y porque era necesario, ¿no? Entonces, eso. Marías dice que todos esos años, no solo él lo hizo esos cursos, sino que Zubiri y todos los grandes pensadores siguieron escribiendo, incluso llegaron a los años 50, diciendo que el día que se haga un recuento imparcial e inteligente de la producción intelectual española de los 2 decenios anteriores a 1960, se hallará con sorpresa que no es en conjunto inferior a la de un periodo equivalente de antes de la Guerra Civil. Es decir, no solo Marías escribió, sino que la cantidad de autores que siguieron escribiendo en esos años es extraordinaria, que se puede seguir en los artículos, por ejemplo, en recuerdo de la vegetación del páramo, España está en Europa, otros artículos en donde Marías reivindica toda la creación intelectual española después de la guerra. Marías tiene una gran religiosidad, ¿no? Y fue compartida
en dificultades cara al exterior con la gran experiencia personal de las conversaciones católicas de Gredos. Además de escribir muchos libros, Marías esa religiosidad la pudo compartir con las personalidades intelectuales más importantes de aquellos años en esas conversaciones católicas. Porque en 1949 acude a una semana de intelectuales católicos en París y de ahí aparece esa convivencia que se crea todos los años, iniciada por el sacerdote Querejazu y todos los componentes de la antigua revista Cruz y Raya, luego posteriormente de la Sociedad de Estudios y Publicaciones, y esas sociedades de estudios y publicaciones y esas conversaciones católicas de Gredos hicieron posible la convivencia religiosa durante esos años difíciles para todos. Y hay un libro muy interesante que se escribió, se llama así, Las conversaciones católicas de Gredos, de la editorial Biblioteca de Autores Cristianos, un libro que está muy difícil de encontrar, pero que es muy interesante con la cantidad de testimonios que hay sobre esa experiencia. Esos son los años difíciles de los 40 y los 50, y estas conversaciones católicas llegaron hasta el año 67-68. Pero ya Marías había empezado a realizar una vida pública importante y escribiendo artículos escritos sobre problemas religiosos que fueron publicados ya en su primera manifestación en el libro Problemas del Cristianismo, y luego más artículos en otros libros sobre el cristianismo del año 97, culminando su reflexión religiosa con el libro La perspectiva cristiana. Su vinculación a la Iglesia Católica fue reconocida por el Papa San Juan Pablo II, al crear el Consejo Pontificio de la Cultura en 1982. Un consejo sin precedentes en la historia de la Iglesia, debido del interés del Papa por la cultura. En este consejo fue durante algún tiempo el único representante de la lengua española, y fue confirmado en su puesto para un segundo mandato de 5 años. En ese consejo participa Marías en un congreso que tiene lugar en Múnich, titulado La herencia europea y el porvenir cristiano. Esa intervención de Marías en ese congreso fue publicada en el periódico ABC de los días 12 y 13 de mayo de 1984. En ese artículo y en los anteriores afirma que el pluralismo europeo está compensado por la unidad cristiana, pero los europeos no se han vuelto provincianos y no poseen su propio patrimonio histórico, lo que les hace vivir al 10 o 20% de sus posibilidades, de su realidad. La función del vínculo cristiano es esencial para el porvenir de Europa, y si se lo omite será imposible la relación de un proyecto europeo auténtico. Esa visión también religiosa cristiana de Europa también la transmite en su visión de la historia de España por la interpretación cristiana de esa historia que hace Julián Marías. Y la culminación de su reflexión religiosa aparece en un libro de 1999 titulado La perspectiva cristiana. En el prólogo dice: este libro responde a las reflexiones hechas durante más de 60 años a lo largo de toda mi vida y que arrancan desde mi primera juventud. Puedo asegurar que se había iniciado antes de cumplir los 19 años en 1933, cuando visité por primera vez Jerusalén y los lugares en que apareció el cristianismo. El cristianismo aparece como una religión teológica. Hay una relación con Dios desde el punto de vista cognoscitivo. Cuando un judío dice que Dios es verdadero, lo es porque cumple lo que promete y se puede confiar en Él. Se puede establecer una alianza entre Dios y los hombres. Pero los griegos, además de decir que Dios es verdadero, también añaden que tiene consistencia, unos atributos determinados, una forma de realidad que se puede conocer, además de poder demostrar su existencia con la ayuda de la razón. Julián Marías muestra que para vivir tengo que hacer algo en cada instante, y al contemplar esa vida en su totalidad aparece el horizonte, y el horizonte requiere un fundamento de esa realidad, y ese fundamento obliga a plantearse el problema de Dios y de la religión.
Cuando se habla de la religión en Occidente, se habla del cristianismo. Y el intento de eliminar la dimensión religiosa de la vida humana envuelve una falsedad. La religión tiene una misión: santificarnos y salvarnos. Deja innumerables problemas sin resolver, pero nos da la convicción de que las cosas tienen sentido. El problema de Dios no es primariamente un problema filosófico, pero el hombre se encuentra con ese problema al vivir. ¿Por qué hay algo y no y más bien nada? La noción de Dios da una explicación a esa pregunta. La vida humana se funda en la inteligibilidad, en la verdad. El hombre no puede vivir más que buscando la verdad. No sé cómo es Dios, pero necesito saberlo. Esa búsqueda de Dios es lo que hace la vida propiamente humana. Julián Marías vive su vida cristiana en permanente conexión con la sociedad que le ha tocado vivir. Y por eso su vocación filosófica le hace estudiar el pasado, el futuro de España y de Europa, con su dimensión igualmente cristiana. Pero todo ello deja de tener importancia si no se considera el inmenso ejemplo de valentía personal que le permitió llevar adelante su obra filosófica y religiosa en un mundo de creciente dificultad para la expresión y defensa de la plenitud religiosa y la afirmación pública de la fe en Dios. Esta vida cristiana que deseaba en su visita a los santos lugares en el famoso crucero universitario de 1933 se realizó plenamente a lo largo de su vida y de su obra, y permite repetir la sentencia con la que Marañón terminó su estudio sobre Feijóo. Todo lo que hoy parece inamovible habrá desaparecido, porque es divina ley que desaparezca, y quedará tan solo el libro donde anidó el verso o la idea, porque en esas letras grabadas en frágil hoja hay sin duda un poco de la huella de Dios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a don Javier Salgado por esta intervención tan apropiada y tan ajustada en tiempo y en contenido a lo que le habíamos solicitado, y también sobre todo por esa labor de tantos años de ir recopilando la obra de Julián Marías y poniéndola a disposición de todo el que quiera conocerla a través de la página web. Bien, vamos a ir con el segundo ponente de esta mesa de expertos, con el señor don Alejandro Abad, presidente de la Asociación de Amigos de Julián Marías. El señor Alejandro Abad nació en Madrid en el año 1964. En la infancia se trasladó a vivir a Mahón, estudió COU en Pamplona, luego un preuniversitario en Estados Unidos, donde Julián Marías impartió también numerosas conferencias. Ayer escuchamos del profesor Eliodoro Carpintero, que se le ofreció también impartir docencia en la Universidad de Yale. El señor Abad es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares. Conoció a Julián Marías siendo estudiante universitario como oyente de su ciclo de conferencias sobre la felicidad humana, sobre la que ayer, tema muy importante Julián Marías, sobre el que ayer disertó también don Eduardo Martínez, director de Paraula aquí en el Congreso Julián Marías. Bien, y desde entonces, pues Alejandro Abad pues ha sido un asiduo a la docencia y al magisterio sobre Julián Marías. Tiene además, ostenta además este cargo tan importante de presidente de la Asociación de Amigos de Julián Marías. Y va a disertar sobre Julián Marías y Dios, relación personal. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, José Luis Sánchez. Muchas gracias a la Universidad Católica de Valencia por haber tenido el acierto de dedicarle no solamente este ciclo de conferencias, sino toda una cátedra, un seminario al pensamiento de Julián Marías. La verdad que, como comentaba antes José Luis, ha tomado el testigo, gravitaba sobre Madrid el peso de todo el pensamiento sobre Julián Marías y toda la actividad, y ahora parece que Valencia quiere tomar el testigo. Bueno, como os he comentado, ese es mi currículum, y por tanto el único mérito que yo tengo para poder comparecer ante ustedes es el haber tenido una amistad en los últimos años muy próxima con Julián Marías.
yo, como han comentado, conocí a don Julián Marías en el ciclo de conferencias sobre la felicidad humana. Quiero no dejar de señalar el privilegio que teníamos los madrileños durante una muy buena, larga temporada que yo conocí y que venía de atrás. La gente no es consciente, a lo mejor, de el despliegue que realizaba don Julián Marías todas las semanas. Normalmente tenía 2 ciclos de conferencias. Estaba el del Instituto de España y luego también el del Colegio Libre de Méritos. Pero muchas veces también acompañaba a ponentes en la Cámara de Comercio y en otros lugares donde él, a través de la Fundación de Fundes, tenía un ciclo que él inauguraba y clausuraba, pero que todos los días acompañaba al ponente de cada semana, con lo cual era fácil coincidir con don Julián Marías en los años 80 y 90, 2 o 3 veces a lo largo de la semana, y poder estar en su presencia y muchas veces escuchándole. Yo se lo debo a mi madre. Mi madre tenía una amiga argentina. En Argentina debía de ser una persona pues que tenía un tirón impresionante, llenaba los teatros, y cuando esta amiga de la infancia de mi madre, que se habían conocido pues en un colegio de dominicas que había en Ramón de la Cruz, pues vino a pasar una temporada en Madrid, le dijo a mi madre: aquí hay ciclos de conferencias de Julián Marías y se puede entrar, porque claro, ella estaba acostumbrada a que en Buenos Aires eso no sucedía. Y mi madre, que sí que conocía a Julián Marías, de hecho, pues tengo ahí un libro, una primera edición de Imagen de la India, que mi madre dedicó a mi padre, de los años finales de los 40, 50, me parece que es el libro. O sea, mi madre estaba familiarizada con la persona, porque además, pues además de todo eso que he estado contando, sabemos que todos los jueves había una tercera de ABC de don Julián. Pues, y se leía mucho. Era una persona pues que tenía un ámbito de conocimiento por parte de muchísima gente, que no eran solamente intelectuales, que difícilmente ningún otro profesor universitario podía tener. Entonces, mi único mérito es eso. Yo conocí a don Julián en ese ciclo y me cautivó. A mí me había interesado la filosofía desde estudiante de bachillerato. Pero la filosofía aplicada a la vida, a la cuestión de la felicidad humana, con la espontaneidad, con la claridad con que don Julián exponía, era verdaderamente un espectáculo que cautivaba y emocionaba. A partir de ese momento yo no pude dejar de leer. Pocos después salió el libro de la felicidad humana, que recogía prácticamente con un estilo muy parecido las conferencias, literariamente seguramente más elaborado, pero a mí me parecía oírle cuando leía el libro de la felicidad humana, y a partir de entonces pues seguí ciclos que también se iban convirtiendo en libros, que yo iba leyendo también, iba a los ciclos, y luego tuve la enorme suerte de coincidir en un curso de verano que organizó sobre Unamuno, me parece que el año 91, un curso de verano de la Complutense en el campus de Almería, y me becaron, y allí pude tener un conocimiento un poco más próximo, y coincidí con una de las que luego llegarían a ser pues asiduas también amigas de Julián, era Cristina Hermida, que era novia entonces de un amigo mío. Y bueno, pues tuvimos esa suerte de coincidir allí. Luego ella, al año siguiente, coincidió en otro curso de verano con una profesora de filosofía, y esa profesora de filosofía, a su vez, pues estaba haciendo una serie de artículos, uno de los cuales querían dedicar a don Julián. Y me dijeron: tú que has leído tanto, por favor, ayúdanos. Y yo les ayudé, y bueno, pues a él le gustó, que quiso conocerme, porque yo ese día no pude ir, y dijo: yo recibo invitaciones del director del Teatro Español asiduamente, me gustaría que vinierais el mes que viene. Me han mandado unas invitaciones para ver Traidor, Inconfeso y Mártir, y luego a mí me gusta mucho el bacalao, y nos podemos ir a Guría a tomar, un restaurante muy bueno que ya está cerrado, que estaba en la calle de las Huertas, y podíamos.
Y a partir de allí, pues gocé de una relación no estrictamente de lector, como había, o de oyente, como había tenido hasta ese momento, sino que fue pues más próxima. Y los últimos años, pues yo le acompañaba en coche, le iba a recoger y le acompañaba a las conferencias. Algo parecido a lo que en su día se refirió la acusación que recibió cuando acabó la guerra civil. Se encontró con que pasó por la cárcel nuestro maestro porque le habían acusado de ser el acompañante voluntario del deán rojo de Canterbury, personaje que luego él le llegó a saber quién era, pero en ese momento pues le dejó totalmente descuadrado, y colaborador de Pravda. Bueno, pues yo era el acompañante voluntario de don Julián. Él me regaló su amistad, me regaló pues, la posibilidad yo considero siempre un regalo, el poderle haberle ayudado en llevarle en coche para arriba y para abajo, y esos son mis méritos, porque intelectualmente yo soy abogado, yo me dedico a la abogacía, a asesorar principalmente a fundaciones y cosas así, y aparte de lector, pues no. En ese sentido, ¿a qué se puede referir mi aportación? Bueno, recordaba muchas veces Julián Marías que Ortega decía que había que devolver a la vida lo que nos había regalado. Pues yo quiero dar testimonio de hasta qué punto a mí la fe de Julián Marías, su relación con Dios, me ha ayudado y ha servido para incrementar la mía, y considero que cualquier persona que haya seguido su trayectoria, que haya leído sus libros, que le haya conocido en su mismidad, porque él decía que no se puede conocer a las personas en su totalidad, pero sí en su mismidad. La intimidad es una cosa, se conoce a la persona en sí misma. Entonces, cualquier persona, yo creo que incluso antes de haberle tenido un trato más próximo, tenía un conocimiento de su mismidad. Yo creo que cualquier persona que se haya nutrido de su obra puede también recibir la vivificación de la fe, como la recibí yo, a través de los escritos y de los testimonios históricos de los que está sembrado su vida. Julián Marías escribió mucho y fue escritor, vivió y ganó, se ganaba el pan de la escritura, y además era un filósofo en el sentido más radical de la palabra. Entonces no renunció a ninguna de las cuestiones que la filosofía plantea, y desde muy temprano, desde el punto de vista filosófico, se tuvo que enfrentar con el problema de Dios, con la cuestión que hay filosofía es un problema fundamental, y al cual solo en determinados momentos, como ha dicho Francisco Saavedra Salgado, de momentos de crisis o desmayos de la filosofía, se ha renunciado. Apenas acabada la guerra civil y en medio de una situación angustiosa que le tocó vivir como víctima de acusaciones falsas que le llevaron a la prisión y a un proceso penal de inciertas consecuencias, porque uno sabía que le metían en la cárcel, ya a él le habían avisado de que había una denuncia, etcétera, etcétera, pero no sabe cómo va a acabar ese proceso. Tuvo la suerte de que era una persona querida, y que los mismos testigos que se suponía que eran testigos de cargo, porque los llamaba a la acusación, pues resultó que testiguaron en su favor, y que además el abogado defensor, un teniente del cuerpo jurídico, pues tomó conciencia de la falsedad de las acusaciones y creyó a los testigos de que eso solo se podía deber a envidia. Pero bueno, en esas circunstancias tan lamentables, pues, estamos hablando de 1939, en 1941 él se atrevió a escribir sobre el problema de Dios en la filosofía de nuestro tiempo. Esta es la separata de la revista Escorial, que dirigía Dionisio Ruiz Uriojo, que estaba también allí Pedro Laín Entralgo, y que mandaron descolgar del número de la revista, porque resultó escandaloso que Julián Marías pudiese haber escrito y se le hubiera publicado algo. O sea, él tenía en ese momento unas dificultades enormes para poder hacer la vida que él pretendía hacer, que era la de profesor universitario, filósofo y escritor. Pero ni este ni muchos ensayos y libros en que se enfrenta al tema desde el punto de vista filosófico va a ser lo que voy a hablar. Yo quisiera transmitir de alguna manera cuál fue la relación de la persona Julián Marías y Dios. Muchas de las cosas que voy a contar
hoy las contaba Julián Marías en su intimidad. Pero he de decir que cuando escribió sus 3 tomos de memorias, él se desnudó cuando escribió estos 3 libros, y muchas de las anécdotas, de las vivencias que compartía con los amigos, también están contenidas en esos 3 tomos, que aparecían a finales de los años 80, 89, 90 y 91, y que yo, al cabo de los años de la muerte de don Julián y de las lecturas, no sé muy bien si me las contó él, si las leí en sus memorias o las 2 cosas. Entonces, bueno, uno de los primeros recuerdos que tiene don Julián sucede en una iglesia. Él cuenta primero que el primero que tiene es con su abuela, y que puede dar testimonio de que es real, porque puede reproducir un aragonesismo que aquí no se dice en el resto de España. Dice que la abuela le llamó amante. Amante no se dice en Madrid, no se dice en Valladolid, donde él nació, se dice en el Alto Aragón. Entonces él puede dar testimonio de que es un recuerdo de los 2 años. Pero otro de los recuerdos más tiernos de su vida es de que su madre le llevó a misa, y a él le pareció injusto que el sacerdote se fuera a tomar todo lo que había en el cáliz. Veía que empinaba la copa, y que al pobre monaguillo no le fuera a dar nada, y llamó la atención del sacerdote y dijo: por favor, no se lo tome todo, dale algo al chico. Y bueno, se puede imaginar las carcajadas que eso producía. Eso nos lo contaba a nosotros, y está en las memorias. Quiere decir esto que don Julián, desde los 3 años, frecuentó las iglesias, y cuenta de que su padre, por ejemplo, tenía un espíritu religioso, pero era un anticlerical inofensivo al uso de los republicanos de entonces, ya que al principio iba a misa con su mujer y sus hijos, acabó perdiendo esa costumbre. De su madre cuenta que era profundamente religiosa, sin la menor beatería, pero con una fe sólida, compacta, vivida con naturalidad y sin gazmoñería ni intolerancia. Al hermano mayor, que llevaba 3 años, Adolfo, le llevaron al colegio en Valladolid. Él no fue, en los años que estuvo en Valladolid, no fue al colegio, y fue a un colegio religioso, al de los hermanos de la doctrina cristiana. No sé si tendría que ver con su fe o con su tempranísima vocación intelectual, o más bien la probidad personal, la bondad. Pero yo no quiero dejar de contar una anécdota que él contaba muchas veces, y es que con 6 años, y en su casa de Madrid, detrás de una puerta, él y su hermano hicieron un juramento solemne de nunca más mentir, de nunca mentir. Y él dice que puede dar testimonio de que eso lo ha llevado a su vida, a toda su vida, y que lo ha condicionado absolutamente. La verdad y la religiosidad, yo creo que están íntimamente unidas, y el testimonio para mí es una de las cuestiones fundamentales. No solamente eso del pensamiento, que la cantidad de artículos que dedica a la verdad en los últimos años de su vida es impresionante, sino el que eso tuviera que ver con su vida personal. Que no se puede reprochar a don Julián que nadie puede haber dicho: esto que ha dicho aquí es mentira. Sabía muchas cosas, pero además es que las decía muy bien, y encima no mentía. Todavía no he conozco gente que no le gusta, pero todavía no he conocido a nadie que pueda decir: este señor en este caso se equivocó o mentía. Equivocarse no sé, mentir nunca. En Madrid, a los 8 años empezó a ir al colegio, y contaba en sus memorias, pues eso, cómo era ese colegio. Decía que era un colegio católico, un colegio pequeñito, en un piso, debían ser muy pocos alumnos. Y dice que era católico porque lo dirigía un sacerdote, pero no los profesores no eran sacerdotes, y no tenían el más mínimo asomo de intolerancia, de beligerancia ni de proselitismo. Con naturalidad, él hizo la primera comunión a los 8 años, y recuerda que sabía perfectamente lo que significaba, y que tomó perfectamente en serio, sin fingir inexistentes arrobamientos, el hecho de recibir la comunión. En cambio, en el Instituto de Cardenal Cisneros, donde le asistió, hizo el bachillerato, la clase de religión era voluntaria. Él quiere que se recuerde que en esa época estábamos no estábamos en la República, estábamos en la monarquía, y concretamente durante la monarquía en la dictadura de Primo de Rivera.
Con lo cual, es un dato interesante. Como tenía fama de no ser muy interesante, dice que yo no asistía a ella y acaso por eso he conservado mi fe intacta y viva. Le da mucha importancia a la experiencia familiar. Dice que encontrar amor desde que nació, el ver que sus padres se querían, tener una madre volcada en el cuidado de su marido, de sus hijos, en el que no hubiera roces, que no hubiera eso, el vivir el amor significa nada más ni menos que tener una evidencia de que existe, decía. Cuando murió su hermano, cuenta cómo tuvo una impresión. Su hermano tuvo tuberculosis poco después de llegar a Madrid y murió muy joven. Dice que tuvo una impresión de que en medio de todos los trabajos, intereses y por las cosas, incluso de algunas alegrías, la tristeza le estaba esperando. Y cuenta una de las cosas en esa época de finales de los estudios, como pues eso, una de las mayores reveses que recibió Morales es la denuncia de este amigo. Dice que una de las más fuertes decepciones de su vida, que hubiera podido minar su confianza en esta forma de relación personal, en la amistad, si no hubiera tenido a la vez otros tan vivos y alentadores. Dice habla de ese amigo cuyo nombre no quiere acordarse. Claro que luego vinieron sus hijos, concretamente Javier, y no solamente pues dio el nombre de la persona que dirigió la denuncia, sino que bueno, pues está en las novelas tan popularmente leídas. Francisco Javier me dio algunos textos que forman parte del procedimiento, parte de su investigación, incluso ha llegado a la documentación de ese proceso penal que sufrió. Cabe señalar también que uno de los gestos de valentía que tuvo don Julián es visitar a Julián Besteiro. Nada más acaba de tomar los nacionales de Madrid y estar preso, fue a visitarle. Y en cuanto él salió de la cárcel, una de las primeras cosas que hizo fue preocuparse por él, ir a ver a su mujer e incluso pues eso, darle un libro que él creía que podía ayudarle si tenía necesidades económicas, a lo mejor a poder publicar y vender, tener ciertos ingresos, y le dejó su libro del alemán Karl Adam sobre Jesucristo, para que lo pudiera traducir y pudiera tener algún ingreso en la universidad. Como ya nos ha dicho Francisco Javier, conoció a Zubiri, y una de las cosas que más señalar es que él decía que nadie que conociera el pensamiento de Zubiri podía tomar poco en serio el cristianismo. O sea, llevaba a las últimas consecuencias y con un rigor intelectual y filosófico que difícilmente puede ser rebatido o puede ser criticado. También yo quería señalar otro de los rasgos que ha caracterizado, o que más se han señalado de Julián Marías en relación con su actividad intelectual en relación con Dios, que no sea estrictamente de los libros y de las publicaciones de obras de Julián Marías, y es sus contribuciones y las manifestaciones que nos comentaban los amigos sobre las conversaciones católicas de Gredos. Yo me permito citar un pequeño párrafo que está contenido en dos libros. Uno está en las memorias y otro está en los problemas de cristianismo, en el cual hay una referencia y un artículo dedicado a Kerejazu. Él decía que profesores, escritores y algún artista, la mayoría permanentes y algunos eventuales, y siempre estaban también el padre Ramón Ceñal, señalaba entre los más asiduos a Pedro Laín, a Luis Rosales, y dice que fueron decisivas para él, y que para la mayoría de los cualquiera que haya sido el destino de los demás ese legado. Él tuvo algún desencanto, a mí me comentó de alguna persona que frivolizó después sobre esas conversaciones católicas, porque él se las tomaba muy en serio, y de hecho en ese artículo de problemas del cristianismo dedicado a Kerejazu, que se llama El mágico prodigioso, dice que aquello no era hablar en público, dice que casi todos cuando volvían a la ciudad lo hacían de forma habitual,
que era dar expresión articulada y manifiesta de una zona decisiva de nuestra vida que ordinariamente era privada y tácita. Era dar constancia y reconocimiento a la dimensión religiosa de nuestras vidas, nuestra fe, nuestras dudas, nuestros problemas, nuestro descontento, nuestras esperanzas, nuestros escándalos, nuestra irritación. ¿Se imagina lo que eso significa? Su acción era sacramentalmente liberadora porque nos exigía liberarnos invocando al mismo tiempo al Espíritu Santo. O sea, debía ser, se lo tomaba muy en serio. Hay que tener en cuenta que esto se produjo durante mucho tiempo. Muchos intelectuales de altura de Pedro Laínde, de Luis Rosales, de Dionisio Ridorojo, estaban vinculados a estas reuniones que se producían en Gredos y que en la última fase también en Madrid durante muchos años. Fue desde el año 51 hasta el año 68-69. O sea, durante muchísimos años era una especie de ejercicios espirituales de carácter intelectual de una profundidad que difícilmente podemos imaginar. Y luego, por último, quería hacer una relación a el hecho de que quizás el rasgo más llamativo de su vida, el que más nos ha llamado la atención a las personas que hemos estado cerca de él, es su relación amorosa y la relación amorosa con Lolita. Decía él que, no sé si conocen, ellos se conocieron como en el premio, en la reunión para de otorgar el premio extraordinario de bachillerato. Él había sido elegido como de ciencias y Lolita de letras. Los dos la ganaron y allí se conocieron. Tuvieron una amistad muy larga y en un momento determinado él se enamoró. Y en cambio Lolita era muy reacia. Julián Marías le atribuye quizás a que la relación de los padres de Lolita había sido un poco áspera. Él era una persona buena, fiel, encantadora, trabajadora, íntegra, pero gruñón. Y decía que Lolita creía que él no podía soportar el poder ser partícipe de una relación amorosa en la que hubiera las malas formas. Y bueno, tardaron en llegar a casarse, pero me gusta aceptar esto que dice, te conviene añadir que teníamos los dos un fuerte sentido sacramental del matrimonio, cosa infrecuente aún en personas religiosas. Es un factor que explica muchos rasgos de nuestra relación, tan difícil de catalogar para los demás. Siempre, desde muy joven, me había parecido difícil encontrar una persona de la cual se enamorara uno, absoluta y radicalmente, y encontraba de extrema improbabilidad que esa persona se enamoraba de uno a su vez. Cuando se produjo el enamoramiento mutuo, dice que tuvo la impresión de que todo lo anterior, los 27 años que llevaba vividos, cuando se casaron, no habían sido más que un preludio de la vida que ahora empezaba. Y en cuanto a la intimidad corporal personal, en ella se ponía la vida entera. Las dos eran íntegramente convergentes. Esto me suena mucho al Amoris Laetitia de nuestro Papa. Sí. Es esa convergencia de la integridad de la intimidad corporal y personal. Es una cosa, por eso os he dicho que en las memorias se desnudaba y nos daba toda su intimidad. Es muy tierno, es profundamente conmovedor el testimonio que da cuando Lolita enferma y cuando al final muere. Dice que cuando los médicos no le permitían ninguna esperanza, pero no es posible renunciar enteramente a ella, él rezaba a Dios apasionadamente, confiando en algunos momentos en lo que parecía imposible. Y que cuando murió no le sostenía más que la profunda fe en la resurrección, evidencia de que la persona que era Lolita no podía haberse extinguido por un proceso corporal, que volvería a verla y estar con ella. Y también, continuando, dice, tengo que mencionar la conmoción religiosa que me produjo la muerte de Lolita. Había pedido con tal fuerza que ello no sucediera, hubiera aceptado cualquier precio por evitarlo, que sentía angustias muy hondas.
Por eso pude conservar mi fe, vide salvari, dice San Pablo al final de su vida, apoyando sin duda por la que Lolita poseía. Si la hubiese perdido, me hubiera parecido no solo una infidelidad a Dios, sino también una deslealtad a Lolita, de una manera de apartarme de ella. Y contaba, esto nos lo contaba muchos a los amigos, dice, la mayor confianza de entrar en el cielo la ponía en que Lolita conseguiría abrirme la puerta. Él le decía que cuando iban de turismo, ella era muy curiosa, le gustaba entrar en todas las iglesias y que siempre se las apañaba para encontrar al sacristán o al sacerdote que tenía las llaves y que al final les abrían todas las iglesias, porque ella era especialmente habilidosa y decía que esa habilidad seguro que la llevaba a la vida eterna. Y quiero que le voy a dar con lo mismo que decía Francisco Javier, que a los 19 años él hizo una plegaria a Dios. Dice que delante del Santo Sepulcro él dijo que le pedía que le diera una vida intensa y llena de sentido cristiano, y que no se le ocurrió pedir otra cosa. Y yo estoy convencido de que la consiguió, y no solamente lo consiguió, sino que esa vida, ese testimonio ha revivido en nosotros y nos ha hecho más profundamente religiosos de lo que podíamos ser sin conocer a Julián Marías. Por eso mi eterna gratitud a él y a ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, don Alejandro Abad, por esta interesantísima exposición sobre algunos detalles y pormenores, algunos incluso muy personales y muy íntimos de Julián Marías. No queríamos acabar este congreso sin hacer una reflexión también sobre lo que ha supuesto la reflexión teológica en Marías en las cátedras Fides et Ratio y de Teología de la Caridad, para ayudarnos a formular una propuesta de una ética de la sostenibilidad. El Papa Francisco, en su encíclica Fides et Ratio, ha llamado la atención del mundo, tanto de creyentes como de no creyentes, sobre el problema del deterioro de la casa común, como uno de los grandes problemas del mundo actual, y también en relación con la crisis de humanidad que estamos padeciendo. Es un deterioro natural de los ecosistemas, pero también una deshumanización creciente de la sociedad actual. Para Julián Marías el gran problema realmente era el de la deshumanización de la sociedad, y esto se refleja tanto en problemas sociales, pero también en la relación con el medio ambiente. En las cátedras Fides et Ratio y de Teología de la Caridad de una universidad católica no podíamos obviar este llamado del Santo Padre a afrontar los graves problemas de nuestro tiempo, y queríamos hacerlo asumiendo la propuesta que ha realizado respecto a un ecologismo integral. Como ustedes saben, hay muchos ecologismos, pero hay un ecologismo que excluyen al hombre de la ecuación ecológica, y hay un ecologismo integral que ha planteado el Papa Francisco, que incluye al hombre como variable clave en ese proceso. Para un hombre, por lo tanto, hoy en día el hombre sabemos que a la vez que contribuye a las soluciones, también es parte de algunos de los problemas que padecemos en el mundo actual. Pero un hombre al que también es posible concienciar, educar e implicar en las soluciones, apelando a su responsabilidad. Por ello, realmente nosotros no queríamos fiarlo todo a una solución técnica de última hora, por la que desde el paradigma actual del conocimiento algunos optan, sino que creemos que la educación del hombre es fundamental. Y realmente no queríamos ni podíamos obviar este llamado del Santo Padre en nuestra época, por varios motivos. En primer lugar, porque creemos que el pensamiento no es una actividad inconexa, como el caso de Ortega y de Julián Marías, ni desligada de los problemas y circunstancias entre que transcurre la vida humana. Nunca lo fue. Es una grave irresponsabilidad creer que el pensamiento es una actividad autorreferencial, erudita, que solo sirve para generar sabios, o que el sentido de las universidades como instituciones depositarias del conocimiento, su investigación y su transmisión, se agota en formar competentes profesionales que sean útiles en una sociedad tecnocrática. Pero es que además el pensamiento cristiano siempre ha tenido un compromiso con la sociedad de su tiempo y con los problemas de los hombres en cada época. Esto, por ejemplo, el profesor Rodney Stark ha dedicado 3 obras al cristianismo, mostrando cómo el pensamiento cristiano ha ayudado a conformar opciones para el hombre en cada época. Bien, en segundo lugar, porque el avance del conocimiento de la ciencia siempre ha estado ligado a una profundización interior del hombre en sí mismo. Ortega decía que la filosofía
era una anábasis, una retirada estratégica de la realidad, pero no una retirada estratégica de la realidad para quedarse en ella misma, sino para ganarla desde nuevos fundamentos. Ortega decía, yo soy yo y mi circunstancia, pero también decía, si no la salvo a ella, no me salvo, si no la salvo a ella, no me salvo yo. En la antropología metafísica, Julián Marías decía que solo hay filosofía si el hombre cree que puede ir de lo patente a lo latente, descubrirlo y dar razón de ello. Pero eso solo es posible si lo real tiene una consistencia. Por lo tanto, para Marías la filosofía es un cambio de perspectiva, una profundización racional en los fundamentos de lo real, que permite aprenderlos en sus conexiones y desde ella conformar una visión responsable de la realidad. El filósofo neocantiano, historiador de la cultura, Cassirer, coetáneo, por cierto, de Ortega, y que también fue profesor en Marburgo, donde estudió el propio Ortega, dice que la filosofía históricamente se originó en un proceso de autonosis, es decir, de búsqueda del hombre en su propio interior. Ya en Grecia, nada menos que Heráclito de Éfeso, apodado el Oscuro, por el carácter enigmático y aforístico de sus pensamientos, aportó una clave hermenéutica de su propia obra cuando afirmó me he buscado a mí mismo, con lo cual demostró que cuando el hombre quiere solucionar su comprensión de la realidad, debe bucear en sí mismo. El filósofo alemán de la Escuela de Marburgo constataba que en la culminación de toda su carrera, ya en Estados Unidos, que realmente todo avance en el conocimiento humano ha estado ligado a un progreso en el autoconocimiento del hombre. Todo avance ad extra, todo avance en el conocimiento, ha estado también ligado a una profundización del hombre en su conocimiento interior. Por lo tanto, la filosofía es también una autoconsciencia, una visión responsable y consciente de la realidad. Y luego, en tercer lugar, queríamos señalar también que en realidad la reflexión teológica, la reflexión sobre Dios, nunca ha sido un debate meramente intelectual sobre la esencia de la divinidad, que sería interesante por sí misma. Julián Marías dice que Dios interesa por sí mismo. Pero también es una reflexión no desconectada de los problemas y de los padecimientos del hombre en cada tiempo. La misma conceptuación del hombre como persona constituye ya una de las mayores aportaciones, si no la mayor, del pensamiento cristiano a la civilización. En realidad el concepto de persona, como sabemos, proviene también o está iluminado por una reflexión intelectual sobre la relación teológica entre las sagradas personas, que conforman el misterio de la Santísima Trinidad. Julián Marías reconocía la centralidad de este misterio. La dignidad que al hombre se le reconoce en el marco del pensamiento cristiano proviene de la consideración del hombre como imago Dei, como imagen de Dios. Julián Marías recuerda la afirmación del Génesis en el núcleo del relato de la creación cuando afirma: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice en el Génesis 1:26. Marías subraya que el narrador cambia la forma verbal del hágase, referido a otros elementos, los cielos, las aguas, lo que denota una instantaneidad, frente al hagamos en plural cuando se refiere al hombre, lo cual implica un proceso. Con ello, expone Marías, está indicando que el hombre se trata de una realidad no acabada, no conclusa, imperfecta en el sentido etimológico de la palabra, con una indefinición que es la imagen finita de la infinitud. Marías también apunta que se ha incidido siempre sobre la racionalidad como fundamento de esa semejanza, la analogía entre el logos humano y el logos divino. Pero antes que inteligente o racional, decía Marías, habría que definir al hombre como criatura amorosa referida a Dios. Luego, el hombre reconoce en Dios su propio modelo, y Marías nos recuerda que el Padre Nuestro es una oración que rezamos en plural. La centralidad que juega el amor queda reflejada en el Decálogo, cuyo primer mandamiento es el amor a Dios y al prójimo, y una norma que, por cierto, no es heterónoma al hombre, porque Dios está en el interior del propio hombre. Bueno, en España deberíamos ser conscientes del valor de una reflexión teológica para iluminar el conocimiento, pero también la justicia social, porque sabemos que los reyes católicos, por ejemplo, formularon, cuando los españoles llegaron a América, descubrieron allí unos nativos americanos, los cuales fueron motivo de consulta por parte de la reina Isabel la Católica a los pensadores, a los teólogos de la Escuela de Salamanca, sobre qué estatus cívico se le debía dar. Y tras una consulta a los teólogos,
estos resolvieron que eran hombres y por tanto se traspuso al ordenamiento jurídico español que eran súbditos de la corona española y por tanto no podían ser esclavizados. Luego vemos que también una reflexión teológica no es accesoria, sino que es muy fecunda para como precedente de una Declaración Universal de los Derechos Humanos formulada en pleno siglo XVI. Bueno, son algunos elementos que me parecía que pueden enriquecer esta perspectiva de la reflexión que hace Julián Marías también sobre Dios en el tiempo actual. Para Julián Marías, uno de los grandes problemas del tiempo actual no es solo la muerte, no es solo el tema anunciado por Nietzsche de la muerte de Dios, es decir, que Dios se ha omitido del problema del pensamiento occidental, sino es todavía más, dice él, que es que el cristianismo tiende a funcionar en otros planos, tiende a funcionar como proyecciones en otros planos. Así, por ejemplo, el cristianismo hay quien lo considera pues que es una moral, hay quien considera que es el fundamento de una sociedad, hay quien considera pues que es una justificación para la convivencia, puede ser visto como un sistema de valores. Julián Marías dice que el cristianismo es y puede verse como una proyección en otros planos, pero realmente todas esas proyecciones son accesorias a lo que es el pensamiento cristiano. Y el problema en relación con Dios es que no podemos, dice Julián Marías, partir de Dios humana racionalmente, porque Dios no está presente, sino está en radical ausencia. Y por tanto lo que tenemos que hacer en la filosofía, dice él, es un itinerario hacia Dios, porque Dios interesa por sí mismo. Y Marías llama la atención sobre la pérdida que estamos padeciendo en nuestra capacidad para pensar a Dios. ¿Por qué no podemos pensar a Dios? Pues indica varias razones, pero fundamentalmente porque dice que la visión de Dios introdujo en Occidente la personalización. La visión de Dios como Padre introdujo la personalización de la religión. Y lo que sucede actualmente es que tendemos a ver a Dios como abstracto, como impersonal. Y en relación con Jesucristo también afirma, y esto es muy interesante, que la segunda persona de la Trinidad también se encuentra cada vez más atenuada y más desdibujada, y tendemos a ver solamente su dimensión humana. Es una recurrente humanización de Cristo que le resta también su misión divina. Respecto al Espíritu Santo, dice Julián Marías, que solo nos quedan vaguísimas alusiones metafóricas. Por lo tanto, realmente el problema de hoy ya no es la muerte de Dios, como anunció Nietzsche, ya no es la muerte del hombre, como anunció su discípulo Foucault, sino que realmente el problema de hoy es la evaporación del cristianismo, dice Julián Marías. Es decir, que el cristianismo se está perdiendo en nuestra sociedad. Y esto no es un problema menor, Julián Marías hace una denuncia muy grave de este tema, ¿no? Dice que la crisis religiosa de nuestro tiempo consiste, antes que en una perturbación de la relación del hombre con Dios, en una múltiple mutilación de la realidad humana. Es decir, que en realidad cuando perdemos a Dios, perdemos también nuestra humanidad. Y quería por ello hacerles partícipes también de esta aportación, que desarrollaremos más extensamente en las publicaciones de este congreso, pero que nos permite también darnos cuenta que la reflexión teológica sobre Dios que suscita Ortega y Marías realmente no es accesoria, no es un problema puramente teológico, sino que es un problema también para la humanización del ser humano y también para la búsqueda para la construcción de un nuevo mundo. Bien, pues esta era una pequeña reflexión que quería hacerles sobre lo que es el sentido de la formulación de una ética de la sostenibilidad que hemos hecho a partir de la reflexión que hace Julián Marías sobre Dios. Porque Julián Marías dice también que la creación entera, a los ojos de un cristiano, debe ser vista como un acto efusivo del amor de Dios. Es decir, que para el hombre que tiene la sensibilidad religiosa, descubre en su mirada sobre la circunstancia, sobre el entorno, sobre aquello que le rodea, descubre también el amor de Dios. Bueno, y sin más dilación, vamos a pasar entonces a comentar algunos aspectos de lo que hemos estado planteando en esta última mesa redonda con la cual cerramos el debate. Tenemos al profesor a Francisco Salgado, lo tenemos allí en Múnich. Sí. Profesor Salgado, hablaba usted también hace un rato sobre la importancia que da Julián Marías al cristianismo como una religión teológica.
lo cual no hubiera podido sustanciarse. Nos recordaba aquí el profesor de Nigris en 2014 que el cristianismo no se hubiera podido formular como una religión teológica sin esos conceptos que aportó la filosofía griega. No sé si nos quiere profundizar algo más en este carácter teológico que tiene el cristianismo y que probablemente lo diferencia también de otras religiones. Bueno, el cristianismo es una religión teológica, la única religión teológica propiamente dicha. Todas las demás religiones no forma parte de su patrimonio la cultura griega. La cultura griega dibuja un espacio intelectual en el cual tiene que abonarse todo el mundo cristiano. Entonces es la raíz, la tradición del mundo cristiano es una tradición judía, es una tradición cristiana, griega, y es una tradición romana fundamentalmente. Y esas tres tradiciones son las que, como estaba diciendo usted, se está buscando la despersonalización de la sociedad. Se está buscando no solo descristianizar, sino perder la tradición griega, Disculpe que se nos entrecorta la intervención. Profesor Salgado. Sí. Disculpe que se nos entrecorta la intervención. Bien. Bueno, yo quería decir sobre todo que la cultura occidental, el mundo occidental, es un mundo griego, el mundo cristiano y un mundo romano. Y esas tres ingredientes de la cultura occidental van interrelacionados. No tiene sentido cuando habla Marías, por ejemplo, de San Pablo como el primer hombre propiamente occidental, cuando reclama su ciudadanía romana, su condición griega y su condición cristiana. Esas tres condiciones son las tres condiciones fundamentales del mundo occidental. Y entonces el mundo griego, el mundo romano, el mundo cristiano son los dos elementos fundamentales de la personalización del hombre. Entonces decía usted en su intervención que el mundo se está deshumanizando. Marías insistía mucho que no se está deshumanizando, se está despersonalizando. A las personas en el mundo de hoy se le está tratando cada vez como cosas. Los medios de comunicación, los elementos que controlan la opinión pública, están intentando que el hombre se vea a sí mismo como cosa y no como persona. Y entonces los elementos fundamentales de la condición personal son el cristianismo, la persona, el Dios persona, el hombre persona, la cultura griega, la cultura cristiana y el elemento romano. Entonces esos tres elementos que forman parte de la cultura occidental se están intentando eliminar de la forma de vida pública. Entonces se está queriendo que el hombre aparezca como un animal más o menos evolucionado, pero no como una realidad totalmente distinta, el hombre diferente del resto de la creación. Y entonces esa es la cuestión, que la cultura griega es fundamental para la creación de la formación humana del hombre de hoy, del hombre occidental. Y la cultura griega es la vida como verdad, la filosofía como condición de la realidad humana. Y entonces eso es lo que es. El cristianismo es una relación teológica porque los griegos forman parte de la cultura occidental fundamentalmente. Y el mundo occidental es cristianismo, Grecia y Roma. Lo dijo María, y así es. Muy bien, la deshumanización que vemos, que efectivamente Julián Marías habla de ella en clave de despersonalización. No sé si el profesor, si don Alejandro Abad nos quiere añadir alguna reflexión. Ya nos ha dicho en su intervención lo importante que fueron las personas, los amigos en la vida de Julián Marías, también la importancia que tuvo su mujer. No sé si nos quiere añadir alguna reflexión acerca de la reflexión sobre la persona en Julián Marías. Es una aportación fundamental Es una aportación, efectivamente. De hecho, el último libro publicado es Persona. Yo, en la humildad de mis conocimientos, no he querido hablar de cuestiones que hay personas muchísimo más competentes que yo, pero ese es el hallazgo principal de don Julián. Anticipado principalmente en antropología metafísica, pero luego desarrollado en persona. Es una visión que tiene aportaciones que van a servir a la teología, que sirven a la cultura
y que desarrollen la filosofía de Ortega y ponen la de Julián Marías a un nivel que hasta entonces no había. Yo creo que supera el personalismo de otros autores, porque tiene unas connotaciones metafísicas que van más allá de otras, pero yo creo que ese es el campo de los filósofos. Yo, como he comentado, he tenido la suerte de tenerle y como persona próxima, y lo que sí que puedo decir es que él siempre hablaba de que a las personas se les puede tratar bien o mal, pero hay que tratarlas como personas, y que, por ejemplo, eso marcaba una diferencia con respecto al trato que habrían recibido otros indígenas en América. El español pudo maltratarlos, pudo ponerlos a trabajar de manera dura, pudo explotarlos, pero se les trataba como personas. Esa es la manera que el carácter diferencial con respecto a otros que pues directamente los esclavizaron o que trataron solamente de obtener otro tipo de rendimientos de los habitantes de las tierras exploradas. El español trataba como persona, no bien, pero como persona. Y ese es hay que decir aquí también que el que se considere de jure, o sea, todos estamos en una facultad jurídica, el que de jure se considere a un nativo como persona, aunque de facto luego se produzcan violaciones de ese estatus cívico, también esas virtudes, lo establecido de jure, son precisamente denunciables y sancionables, como hicieron también los misioneros españoles. De todos modos, ha aludido a que la filosofía de Julián Marías es una filosofía personalista. Es curioso porque la filosofía de Julián Marías, yo estoy de acuerdo, es una filosofía personalista, aunque al propio Julián Marías no le gustaba que se etiquetase su filosofía ni como personalista, yo diría que ni siquiera como cristiana, porque él pensaba, Dios, bueno, lo dice, ¿no? Que Dios no está disponible realmente en el pensamiento, sino que al inicio del pensamiento, ¿no? Sino que más bien Dios es un punto de llegada, ¿no? Lo que sí que ciertamente, no sé si don Fernando Alonso Barahona nos quiere apuntar algo más en este sentido, sobre el sentido personalista de la filosofía de Julián Marías. Sí, simplemente recordar o reafirmar que desde luego Dios le encontramos en nuestra vida, y Julián Marías no quiso hacer filosofía cristiana, sino un cristiano que hacía filosofía. Realmente la razón vital sí que nos conduce hacia esa revelación del Dios personal, y hay una frase de Marías que lo resume de manera admirable. Escribe: ya no es posible hablar de persona humana sin pensar en el rostro personal de Dios. La persona humana se legitima como persona porque Dios es persona. Es desde la revelación, desde la encarnación del Verbo, como se aplica al hombre el concepto de persona. La concepción de toda criatura humana como persona referida a Dios, Creador, Redentor y Salvador, es la más importante respuesta a la búsqueda del hombre. Yo creo que aquí reafirma y une que esa concepción de Dios, que son tres personas, un único Dios, pero Dios es personal, porque es Padre, es Hijo, y esa paternidad, ese amor se verifica, se ejemplifica, se coordina y se religa con cada uno de los seres creados, con cada una de las personas, pues es lo que nos permite encontrar a nosotros, también personas, pero personas con vida humana. Por eso Julián Marías se separaba de lo que luego se llamaría el personalismo de Manuel Munier o de Chacas Maritain, porque para él la persona es concepto importante, pero lo importante es que tiene vida humana. Por eso es raciovitalista, por eso no se llama personalista, porque el concepto de persona es un tanto diferente. Esa persona que tiene la vida humana se relaciona con ese Dios personal, con ese Dios que entra en su biografía. Esa es la razón vital puesta en marcha, y esa es la gran innovación filosófica de Marías, que nos permite estudiar y analizar el cristianismo desde una perspectiva diferente, que completa, porque está dentro de la tradición griega, pero la completa con una visión estrictamente humana. Y ese es su gran mérito, y sobre todo que está abierta hacia el futuro, porque todavía se puede seguir escribiendo y profundizando en esa antropología metafísica que tanto nos fascina. Decía el profesor Eliodoro Carpintero, no en esta última intervención que ha tenido en este congreso, sino hace la que tuvo en 2014, que lo bueno que tenía el pensamiento de Julián Marías y de Ortega es que habían formulado una vía que nos permitían seguir pensando y poderlo seguir haciendo en español. El español es una lengua hoy en día
a la que Julián Marías prestó también mucha atención. Puso mucha atención porque no en vano somos ya una comunidad de 500 millones de personas que hablamos español en todo el mundo. Él, por ejemplo, referido a América, decía que no debíamos hablar propiamente de Latinoamérica, sino que él prefería la expresión Iberoamérica o todavía mejor Hispanoamérica, porque Hispania antes que España pues había sido Hispania, ¿no? Incluida Portugal. No sé si alguno, si Alejandro Abad o si don Francisco también, como expertos en la comunicación de lo que es la obra y el legado de Julián Marías, quieren hacer una aportación también sobre esta reflexión histórica y lingüística que hace también don Julián Marías, que tenemos que recordar que fue académico también de la lengua. Sí, bueno, concretamente el mundo hispanoamericano para Julián Marías es decisivo para él, porque Hispanoamérica forma parte de lo que él dice las Españas, como se llamaba en tiempo. Él, cuando escribió su libro España inteligible, dijo claramente que el horizonte de España, que España se hizo, así como Castilla se hizo España, España se hizo las Españas. Y entonces esa transformación de España, de su realidad, en un proyecto histórico que se transformó en la constitución del mundo occidental, porque la primera forma del mundo occidental es el mundo hispánico, pues eso lo plasma Marías en un curso que se llama La creación de Occidente. Es un curso que tengo yo en mi página y es un curso que dio en Fundes, en la Fundación de Colegio Libre, Fundación de Estudios Sociológicos. Para Marías, España y como Castilla se hizo España, España se hizo las Españas. Y creó la primera forma del mundo occidental, que es la que se creó después del descubrimiento de América. Ese mundo occidental, decía Marías, que es el mundo que tiene más sentido hoy actualmente. No hay ningún mundo en el que la coincidencia religiosa, lingüística y cultural sea tan común, tan estable, tan unida, tan única. Y ese mundo occidental, uno de los ingredientes fundamentales del mundo occidental es el mundo hispánico. Para Marías eso es decisivo. Que se haya constituido institucionalmente es una cosa que no ha sido posible hasta ahora, pero que es un deseo que se pueda realizar en el futuro. Pero que el mundo español es un mundo occidental y que el mundo hispánico es la clave, una de las claves, sino la clave principal del mundo occidental, y hasta que no se institucionalice como tal, el mundo occidental no va a tener un sentido claro, definido, históricamente viable. Ahora mismo se habla del mundo occidental como la OTAN o cualquier cosa, pero no es así. El mundo occidental fundamentalmente se empezó a constituir con el mundo hispánico, con España. Y entonces, hasta que eso no sea reconocido institucionalmente, o por lo menos no se empieza a decir lo de esas expresiones para expresar ese mundo, no quiero repetirlas, porque yo tengo también en un apartado de mi bitácora sobre el término Hispanoamérica, que ya desde don Juan Valera empezó a hablar sobre la cuestión, puesto que eso es una manipulación de la época de Napoleón III, de la introducción de ese tipo de términos para justificar la presencia de Francia en un mundo que no le corresponde, pero realmente es así. O sea, Hispanoamérica es la primera forma del mundo occidental, y hasta que no se institucionalice como tal, el mundo occidental no va a tener todavía un futuro claro. Bueno, eso es lo que quería decir. Muy bien, Julián Marías, como sabemos, también escribió, un filósofo que escribió sobre la historia de España, esa obra España inteligible, razón histórica de las Españas. Antes aludió también Fernando Alonso Barahona a la importancia que tuvo en la conformación de Occidente los tres elementos, ¿no? El derecho, la filosofía griega, el derecho romano y la religión cristiana, ¿no? Ortega decía que en España realmente se produjo el primer ensayo, ¿no? de lo que iba a ser la nueva Europa. No sé si nos quiere aportar también alguna reflexión en este sentido sobre esta dimensión también europea de la reflexión de Julián Marías. Sí, realmente España inteligible es uno de los libros capitales de Julián Marías, yo creo que junto con Antropología Metafísica, y además demuestra también su gran amplitud de miras, como tenía Ortega, porque Marías escribe sobre Cervantes, sobre Velázquez, sobre cine, sobre literatura, sobre política, historia,
no solamente filosofía, es esa filosofía que abarca todas las facetas del mundo. Y realmente esta experiencia hispana es considerable porque además no fue solamente teórica, sino real. Vemos que en los tiempos de los reyes católicos, Carlos V, Felipe II, pues esa comunidad hispánica de las naciones aúna en una auténtica experiencia sobrecogedora a España, a América y a buena parte de Europa, puesto que las posesiones de Carlos V, de Alemania y Felipe II posteriormente pues abarcaban Italia, Austria, era casi toda la cristiandad, todo lo más vital de Europa, y esa Europa hispánica se hispanizaba y se extendía hacia América, hacia un nuevo mundo, aunque luego entrase el mundo anglosajón con todos los Estados Unidos. Realmente es una de las empresas más apasionantes de la historia de la humanidad. Por eso esa hispanidad es la cristalización de ese espíritu cristiano que se tiñe de hispánico. Es realmente fascinante y demuestra cómo Julián Marías estuvo a la altura del tiempo, que es otro de los conceptos importantes que debe quedar en cualquier conclusión sobre este pensamiento. Ortega, en uno de sus mejores ensayos, hablaba del tema de nuestro tiempo y hablaba como todas las personas tienen que estar a la altura de su tiempo, pero desde lo que son. Él hablaba, cuando hablaba de las elecciones, de la elección del Papa, por ejemplo, decía, bueno, se habla de modernizar, el Papa tiene que hablar como un Papa del siglo XXI o del siglo XX, hablaba él cuando la elección de Juan Pablo I o Juan Pablo II, pero como un Papa, no como otra persona que ha bajado el nivel, y ahí estaba una clave interpretativa considerable. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de nuestro tiempo, pero dentro de nuestra estructura, es decir, no rendirnos al bajón de la excelencia, no renunciar a ser los mejores, a sacar lo mejor de nosotros mismos, sino estar a la altura del tiempo, porque si no estaríamos rompiendo nuestra circunstancia y hablando el lenguaje que no corresponde. Ese es el gran reto de la persona. Dos grandes retos significaría Marías. Por un lado, ser fieles a nuestra vocación, tener capacidad para encontrarla y ser fiel a ella, esa fidelidad a lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, y después ser capaces de llevar con veracidad, con honestidad, esa vocación hasta el final. Si lo hacemos, pues realmente habremos estado a la altura del tiempo y habremos sido dignos de ser llamados, pues, buenas personas, que es lo que Julián Marías quiso ser, aunque se tengan defectos, aunque se tengan errores o caídas. Eso no es lo fundamental, porque eso pertenece a la estructura de la vida. Lo importante es tener clara la vocación, tener valor para seguirla y llevar, como decía Cervantes, la libertad como nuestro peso, pero a la vez como nuestra liberación. Muy bien, no sé si alguien más del público quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, alguna valoración. O alguno de los ponentes en la mesa. Don Alejandro también nos ha hablado de la honestidad de Julián, de la honestidad personal de Julián Marías, con esa promesa desde su juventud, por la cual se juró no decir nunca mentiras, no faltar nunca a la verdad, y decía entonces al final de su vida que realmente la había cumplido, ¿no? Eso hoy en día vemos como esa adhesión personal a la verdad pues no es tan frecuente, ¿no? Lo vemos no solo en la vida privada de las personas, ¿verdad?, sino incluso muchas veces en la vida pública, ¿no? Y esto genera también mucha desesperanza y mucha desilusión en las personas, ¿verdad? Yo creo que además es importante señalar que una cosa de las que siempre se queda en el tintero, señalar que don Julián a la verdad unía la caridad. O sea, una de las cosas que señala un poco por encima era el tema de que él nunca dijo quién fue la persona que le denunció. ¿Pero por qué? A nosotros nos lo explicó. Era porque confiaba mucho en la capacidad de arrepentimiento. Si yo lo señalo ahora, probablemente además mi obra es mucho más difundida que la suya hoy en día. Se va a conocer el pecado y va a quedar como un pecador, y a lo mejor él se ha arrepentido. Entonces, a la verdad, don Julián unía la caridad. O sea, mirad lo importante que es esto. Entonces, no se puede decir todo. También hay que incidir en su pretensión de nunca hacer daño. Lo señala en las conferencias, en la intimidad nos lo contaba y está en las memorias. Su pretensión desde el principio de nunca hacer daño. Esto hay que unirlo a la pretensión de verdad que mucha gente pues, lleva hasta las últimas consecuencias, poniéndole a los demás pues, en aprietos, cuando si llevamos hasta las últimas consecuencias nuestro sentido cristiano, sabemos la capacidad de perdón y la capacidad de redención que tiene
¿Más? Señor. Sí, don Francisco, no sé si quería aportar algo. No quería, no. Muy bien, pues como ya es la 1:30, vamos a dar entonces aquí por concluido este debate, no sin antes agradecerle a todos los participantes en la mesa, a don Alejandro Abad, a don Francisco Javier Salgado desde Múnich, aunque no nos ha enseñado esas bellísimas imágenes de los Alpes austriacos, perdón, desde Austria, no está en Múnich, en Alemania, sino en Austria, del lado austriaco, y también a don Fernando Alonso Barahona, su presencia en esta mesa. Muchas gracias a todos y bueno, no dejen de seguir pensando como nos invitaba el propio Julián Marías. Gracias.